artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Los oídos ya están listos para escuchar las recomendaciones de Guillermo Fantoni. Hola Guillermo, ¿cómo te va? Buen sábado. Hola Patricia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de una de las escenas de la exposición La ciudad ante el espejo, artistas de Rosario en la colección Castañino, y esa escena que se denomina desde el taller Figuras en pose y fondos con árboles, nos permite abordar las obras de tres artistas que son muy diferentes, tienen algunos elementos en común, que pueden ser la amistad en algún caso, y en otro las sociabilidades dentro del mundo del arte. Musto y Schiavoni han sido dos creadores de las primeras generaciones de artistas de Rosario, que dada la fortuna de sus familias, de inmigrantes bien afianzados, pudieron viajar con comodidad a Italia, a formarse, radicarse en Florencia durante un periodo y asistir a las clases de Giovanni Costetti, que era un importante maestro que tiene una significación particular dentro del ambiente florentino, que es la introducción de las nuevas tendencias francesas, particularmente del fauvismo. De modo que no era un maestro poco avesado y mediocre, sino todo lo contrario, una figura relevante, muy vinculada al ámbito intelectual, de filósofos, de escritores, de poetas y de artistas de Florencia, sino que además tenía fuertes contactos con lo que estaba ocurriendo en el campo del arte en Europa. De modo que Musto y Schiavoni asistieron, a esas lecciones, o frecuentaron ese círculo, y luego, cuando se instalaron nuevamente en Rosario, se radicaron en el barrio del Saladillo, no precisamente en el centro de la ciudad, sino en una zona más alejada, donde había casas quintas, y justamente sus talleres estaban dotados de jardines y de fondos con flores y árboles, y Schiavoni se dedicó fundamentalmente a la figura humana. Si bien representó el paisaje del arroyo con sus características, representó los paisajes, representó los fondos del jardín o las casas del barrio, fundamentalmente fue un figurista y trajo para la ciudad una transformación importante en cuanto a las formas de representar. Quizá la transformación más radicalizada dentro de las figuraciones la produjo Augusto Schiavoni a través de una imagen plana, con distorsiones formales importantes, con un color muy sutil que transformaba los colores locales. Y por otro lado, Manuel Musto hizo una forma de figuración a través de la cual representó no solo la figura y los interiores con naturalezas muertas, sino también los exteriores y particularmente los árboles de su jardín. Estas dos figuras, que de alguna manera exhiben las transformaciones que presenta el arte de Rosario a partir de los años 20, fueron figuras claves de nuestra pintura, y justamente esos talleres están mostrando una particularidad, digamos, el artista replegado sobre ese ámbito íntimo, y la representación de los seres y las cosas que lo rodean. Es decir, en el caso de Schiavoni, la representación de niñas y niños, de mujeres y hombres que conforman una extensa galería de personajes verdaderamente fascinantes por su color, por las características formales de esas obras que siempre nos asombran. Y Musto, por otro lado, también una galería de lo que pueden ser las imágenes internas del taller con los elementos que remiten a la pintura, pero también
las imágenes de los árboles, de sus fondos, las higueras, los perales, en fin, las aves de corral, pero fundamentalmente los árboles que se convierten en todo un tópico dentro de la obra de Manuel Musto. Y por otro lado, está la figura de Nicolás Antonio de San Luis, que es un artista que nace en Europa, se radica en San Luis, luego en Buenos Aires, viaja a Europa y nuevamente en el país, se radica en Córdoba y en 1937 llega a Rosario para formar parte del cuerpo de profesores del profesorado de dibujo que funcionaba en la Escuela Normal número 2 por su amistad con uno de los Guido, y entonces desde allí se convierte en una figura importante para la escultura. Nicolás Antonio ha sido el gran escultor de los años 40 en Rosario, y su figuración clasicista, monumentalista, pero moderna al mismo tiempo, ¿no? Una figuración de nuevo cuño, un realismo moderno, es lo que él produce, pero muy imbuido del clasicismo imperante en el periodo entre guerras, se va a convertir en el gran escultor, ¿no? Una de las grandes figuras. Y ese taller, a diferencia de los que mencioné anteriormente, no solo era un espacio de producción personal como el de Musto y el de Schiavone, sino un espacio donde él impartía clases y al mismo tiempo un espacio de sociabilidad. O sea que era un taller de algún modo volcado hacia afuera. Por ejemplo, Jorge Villortiz, que es uno de nuestros primeros abstractos, en los años 40 abandona la carrera de medicina para, tomar clases de dibujo en el taller de Nicolás Antonio, que era amigo de su familia. Y por otra parte, David Ostrowski, que era un médico psicoanalista muy amigo de Gambartes, cuenta que en los almuerzos que se realizaban los domingos en la casa de Nicolás Antonio de San Luis, asistía gente de todas las disciplinas de la cultura y conformaban una suerte de tertulia, de ámbito donde se intercambiaban ideas y perspectivas sobre el arte, sobre... Guillermo, ¿dónde hay obra de este escultor de Nicolás Antonio de San Luis en la ciudad? ¿Dónde? Bueno, en exteriores me parece que hay una obra que representa a Ovidio Lagos, pero el museo tiene varias y dos maravillosas esculturas de bronce, que son una Judith y otra que se denomina el Medallón, de tamaño natural, dos obras imponentes que están en este momento justamente en la exposición y dialogan con las de Schiavone y de Musto. Son dos figuras que están más o menos en el centro de una de las salas grandes, y bueno, verdaderamente muestra la maestría de Nicolás Antonio, pero al mismo tiempo era un tipo muy vinculado y muy sociable, a tal punto que Ostrowski cuenta que en los almuerzos de Nicolás Antonio conoció, o Gambartes mostró por primera vez, los linoleos surrealistas que hizo a comienzos de los años 40, que también están expuestos en otro sector de la exposición. O sea que era un tipo muy interesante por esa sociabilidad sincera, espontánea que tenía, de vincularse con la gente y de estar más conectado con el afuera. Musto era un tipo también sociable, pero que más acotado. Ubrar recuerda que iba a Saladillo y entonces con Musto escuchaba música en un gramófono en el jardín, y luego pasaban por lo de Schiavone, pero no entraba al taller de Schiavone. Y después salían en un auto descapotado que tenía Musto, a recorrer los campos de los alrededores de la ciudad, ¿no? O sea, que era una sociabilidad más acotada, más íntima. En cambio la otra muestra el taller, de algún modo más volcado hacia el contexto urbano y cultural, ¿no? Son modos de producir y crear, son modos de relacionarse dentro del arte, y por supuesto de alguna manera el pretexto para mostrar estas obras bajo ese
bajo ese título, bajo este tipo de problemática, dado que son obras realmente fabulosas. Esa sala es imponente por los árboles de Musto, que son maravillosos, además de gran escala, y esto ha demandado un gran esfuerzo para los equipos de conservación y de restauración del museo, porque todas esas obras fueron tratadas con mucho cuidado, con mucho esmero, para ponerlas en las mejores condiciones, porque justamente la obra de Musto, por ejemplo, es de mucha materia, es una obra muy cargada. Umbral, que era restaurador, contaba los problemas que podían derivar de la conservación de esas obras por la cantidad, por el espesor del óleo, un óleo que además a Musto no le gustaba barnizar, entonces era más propenso a los resquebrajamientos. Claro. ¿No? Y con esto digo, bueno, lo que hay por detrás de una muestra, ¿no? Cómo todos esos equipos de restauración o de conservación, según los casos, justamente se activan para que esas obras salgan al público de la mejor forma posible y, digamos, bueno, contribuir así a su mantenimiento y a que conserven, digamos, el esplendor original. En este momento hay un pequeño video. Sí, que vale la pena. Está en el canal de YouTube del Castañino Sí. Más Macro, y uno ahí ve las manos expertas, ¿no? Restaurando Banzo. Sí, esa es la restauración de Banzo. Luego va a venir el otro videito relacionado con lo de Musto, y luego también hay otro relacionado con las obras de Cerón, que fueron dentro de la exposición algunas de las más problemáticas por las escalas de algunas de las obras o por los problemas que presentaban, y justamente eso es, digamos, interesante para el público, para conocer no solo las obras, sino muchas veces las tareas que hay que realizar para que éstas se conserven y se expongan en condiciones óptimas. Sin dudas, y además, bueno, la experiencia, ¿no?, de esas personas que se encargan de la restauración de grandes obras. Sí, en realidad está el ICRAN dentro del Castañino, donde hay gente muy experimentada en distintas especialidades, ya sea en el tratamiento del papel o en el tratamiento de las pinturas sobre tela u otros soportes, o de la restauración de las esculturas, en fin. Es una tarea sumamente importante y decisiva, sobre todo cuando vos tenés un acervo tan extenso y que abarca un arco de tiempo tan grande como el del Castañino. Sin dudas, sin dudas. Muy bien. Guillermo, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo sábado, ¿te parece? ¿Cómo no? Por supuesto. Y bueno, un saludo para todos y todas. Bueno, feliz día mañana, Fantoni. Muchas gracias, muchas gracias. Que pases Gracias, un lindo Patricia. Día del Padre. Bárbaro. Un beso. abrazo para vos. Chao, hasta luego. Guillermo Fantoni con nosotros, y recomendamos, ¿no?, estos materiales que decíamos que están en el canal de YouTube del Castañino Macro, que vale la pena realmente ver cómo trabajan en la restauración. De 11 a 13, sumate al Happening. 2 horas de música y bla 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 con sentido.